Kingdom Hearts fue un título extraño para muchos por ser un crossover entre Disney y Squaresoft, lanzado en el año 2002. Con cada nuevo lanzamiento, a algunos les era más confuso y otros ridículo. Pero para los fans, desde los inicios, la saga se transformó en algo único. Una historia que creció junto a ellos, donde cada entrega tenía su significado especial, representando una etapa muy marcada de la vida de cada uno. Eso especial para mí fue con la secuela, Kingdom Hearts 2. El 22 de diciembre del 2005 se lanzó a la venta Kingdom Hearts 2 en Japón para el PlayStation 2. Una secuela donde volvimos a ver a Sora, Donald y Goofy en una nueva aventura viajando por nuevos y otros conocidos mundos de Disney, enfrentándose a nuevos enemigos aparte de los clásicos 5 corazones, los incorpóreos, controlados por los tipos de negros llamado Organización 13. Un juego que mejoró notablemente respecto a la primera entrega. Mecánicas, calidad de vida, ambientación y un pulido gráfico que llevaron a la consola al límite en su etapa final. En este video del 20 aniversario quiero compartir mi experiencia y explicar por qué Kingdom Hearts 2 no solo se convirtió en uno de mis juegos favoritos de la vida, sino también lo tanto que me influyó y cómo sigue presente hasta el día de hoy. Hola, soy Sora Kazuhano y esta es mi historia con Kingdom Hearts 2. A principios del 2006, teniendo la PlayStation 2, me surgió la necesidad de buscar si existía algún videojuego reciente del Pato Donald, y entre ellos me encontré con esta imagen. Sin entender nada de lo que estaba viendo, lo que más me llamó la atención fue el aspecto de Donald. Se veía muy distinto a lo que estaba acostumbrado. Sin pensarlo mucho, encargué el juego y en cuanto tuve el primer Kingdom Hearts en mis manos, inmediatamente lo empecé a jugar. Solo quería ver en acción mi personaje favorito de toda la vida. Pero sin embargo, me quedé atascado. No podía encontrar las setas que me pedían. Y además, tenía el típico problema de compatibilidad entre el juego PAL y la consola NTSC. Black things swallowed me up. I couldn't breathe. I couldn't. Ow. Black things swallowed me up. I couldn't breathe. Ow. Tras varios intentos, terminé dejándolo. Hasta que, unos meses después, viendo un programa juvenil de mi país, descubrí que había una secuela. Con solo ver nuevamente a Donald, me bastó para pedirlo. Cuando tuve el juego en mis manos, mi primera duda fue, ¿dónde está el 2? A pesar que veía en la portada a Sora con su nuevo atuendo. Pero efectivamente, al iniciar el juego, el menú de presentación era distinto al del primer título. Mi primera impresión ya era mágica. Sentía que todo era perfecto, observando el arte de Sora tomando un helado en la orilla del mar y escuchando de fondo la nueva versión de Dearly Beloved. Con calma, me tomé el tiempo para apreciar todo eso. Y la curiosidad aumentó aún más cuando vi el opening CGI, lo bien que estaba hecho los personajes, la escenografía, iluminación, todo lo que contaban visualmente, el mismo Donald, y todo eso acompañado con la nueva canción de Utada Hikaru de fondo, Sanctuary. Me hacía ilusión, era algo que no había visto nunca desde ese entonces. Al momento de iniciar el juego controlando a Roxas, pensando que era Sora, la primera hora me estaba pareciendo algo lento y agradable. Pero mientras más avanzaba, esa lentitud empezó a transformarse en aburrimiento, a tal nivel que pensé en abandonarlo, como me pasó con el primer Kingdom Hearts. No pasó mucho rato hasta que llegué al combate contra el incorpóreo gigante. Desde ese entonces empecé a interesarme aún más en la historia. No entendía lo que decían, pero comprendía lo que estaba viendo. Disfrutaba cada segundo todo lo que ofrecía el juego. Quedé muy intrigado viendo todo el arco final de Roxas, su pasado, su amistad con Axel, viendo Donald y Goofy durmiendo en unas cápsulas, y cómo Sora no podía despertar sin la ayuda de Roxas. Sentía que me estaba perdiendo algo importante. Tiempo después retomé la primera entrega para darle una segunda oportunidad, seguido con Chain of Memories en Game Boy Advance, y desde ahí la franquicia se volvió algo muy importante para mí, pero eso ya es otra historia. En este video cuento más detalles sobre mi primera impresión con Kingdom Hearts y todo mi recorrido con la franquicia celebrando el 20 aniversario de la saga. En el momento de pasar a controlar a Sora, por fin acompañado de Donald y Goofy, cambio por completo el ritmo del juego. No había momento que me aburriera, jugaba sin parar.
Me encantaba ver cómo Sora, Donald y Goofy iban de un mundo a otro, enfrentándose a los 5 corazones provocados por Maléfica y Pete, mientras, al mismo tiempo, la Organización 13 ejecutaba de a poco su plan de crear su propio Kingdom Hearts. Lo que más me impresionó fue lo bien que se integraba la historia de Kingdom Hearts con los mundos de Disney. Muchos de ellos contaban la misma trama de sus películas originales, pero con estos nuevos añadidos no se sentían para nada extraños. De hecho, cuando volvía a ver esas películas, sentía que algo me faltaba, como si necesitara ver allí a Sora, Donald y Goofy. La jugabilidad era otro factor que me tenía completamente enganchado. Las habilidades, las transformaciones, las combinaciones de golpes que eran fluidas y satisfactorias, y las interacciones con los compañeros de equipo hacían que el juego fuera realmente adictivo. La sección de la nave Gumi era muy frenética, todo estaba lleno de acción y la cantidad de enemigos disparando en pantalla me parecía espectacular. Por último, el apartado gráfico y técnico representó un avance gigantesco respecto al primer título. Texturas y modelados más definidos, mejores transiciones en las cinemáticas, animaciones más pulidas y un control de cámara más preciso. De todos los juegos que tenía, Kingdom Hearts 2 era el único que no podía sacar de mi cabeza. Como mencioné anteriormente, una de las mecánicas que más me gustaban eran las transformaciones en las distintas formas: valor, sabia, maestra y final, cada una con su propio estilo de combate y habilidades únicas. Cada forma tenía una habilidad especial que podía equiparse en la forma base de Sora, la cual mejoraba a medida que subías de nivel esa transformación. De todas, mi favorita siempre fue la forma valor. Me encantaba su estilo de pelea, esa sensación de ir a lo loco derrotando enemigos, y también por su diseño, fue amor a primera vista. Respecto a las Keyblades, la cadena del reino es una de mis favoritas en cuanto a diseño, pero en mis primeras partidas no le daba tanta importancia a eso. Lo que realmente me interesaba eran los puntos de fuerza. No me importaba si una llave espada tenía mucho más poder mágico, yo solo me guiaba con el daño. Con esa lógica, terminé usando una de mis Keyblades favoritas hasta el día de hoy, con el nombre Fenrir. Me trae muy buenos recuerdos, no solo por sentirme fuerte en el juego, sino también por aquella época en la que disfruté fabricando la llave espada, también la Kingdom Key, junto con una persona que valoro mucho desde que tengo memoria. Los mundos presentes en esta secuela demuestran su identidad y autenticidad, especialmente los inspirados en las obras de Disney. Cada uno se diferencia tanto del otro que resulta imposible confundirse. El castillo de Bestia, el inframundo o el mundo del Piratas del Caribe con su estética más realista. Por eso me gustaría mencionar algunos de los mundos que más me encantaron y disfruté visitándolos. Timeless River, simulando la animación de los 30. Space Paranoid, mundo digital retrofuturista. The World That Never Was, con sus calles en absoluto abandono. Hollow Bastion, una ciudad que busca restaurarse a lo que era antes. Y por último, Twilight Town, un mundo tranquilamente hermoso. Cada uno de ellos me encantaba por su estética, por lo interesante y entretenido que resultaba ver cómo reflejaban su propia personalidad y por lo icónico que eran dentro del juego. Todos me traen recuerdos muy fuertes cada vez que los vuelvo a visitar, especialmente Twilight Town, del cual hablaré más adelante. Kingdom Hearts 2 tiene muchas instancias que siguen siendo inolvidables. Recuerdo la primera vez de todo lo emocionante que sentía al pelear contra el incorpóreo gigante mencionado anteriormente, o la segunda pelea contra Axel. Lo impresionante de esa escenografía que envolvía las batallas de jefes: Hydra, Scar, Saladin, Jafar, contra el MCP, los 5 corazones que se enfrentaba, uno en la sala de baile y otro en las afueras del castillo del emperador, y un largo etcétera. Escenas que percibí como una invitación, como el despertar de Sora, o la presentación de su nuevo atuendo para la nueva aventura, o todo el trayecto cuando se visitaba el castillo de Disney lleno de 5 corazones, o la batalla que se da en la entrada de la mansión con la ayuda de Mickey. Pero uno de los momentos que quedé intrigado de lo que me contaban fue la segunda visita a Hollow Bastion. El caos que sucedía entre los 5 corazones y los incorpóreos, cómo parte de la ciudad se derrumbaba por ese caos, estar apoyado por los personajes de Final Fantasy, la batalla contra los 1005 corazones y saber las verdaderas intenciones de la Organización 13. Todo eso mi mente explotaba. Y otro momento en que sentí lo mismo fue toda la parte final del juego, llegando al mundo inexistente,
recorriendo sus pasillos, viendo cada escena, enfrentando pelea tras pelea contra jefes, el jefe final, el cierre de la aventura. Era todo perfecto. Valió completamente la pena el tiempo invertido. Inicié otra partida inmediatamente y volví a sentir exactamente lo mismo todo lo que jugué, una y otra vez. Por eso se convirtió en el juego de mi vida, el que me hizo reencantarme con los videojuegos. Esa sensación que tuve al ver nuevamente el menú de Kingdom Hearts 2 es muy similar a lo que me ocurre con Donkey Kong Country y su inicio, cuando aparece el logo de Rareware. Con solo verlo, me vienen a la mente todos los mejores recuerdos que viví jugando. Es algo tan grande que no puedo describir con exactitud. El soundtrack es uno de los elementos más destacables de la saga, y Kingdom Hearts 2 no es para nada la excepción. Mientras avanzaba en el juego, recorriendo los mundos, peleando contra enemigos, había melodías que se me quedaban grabadas en la mente, al punto de que me bastaba con quedarme quieto o en pausa, solo para apreciar lo que escuchaba. Lo que más me marcó fueron los temas de batalla. Me captaban toda mi atención, no solo por lo épico que sonaban, sino porque lograban intensificar las batallas, sobre todo contra jefes. Gran parte de esta magia es gracias a Yoko Shimomura, una compositora que, desde Super Mario RPG, no podía evitar tararear sus composiciones, y con Kingdom Hearts 2, luego con la saga completa, se consagró como una de mis favoritas de la vida y de las mejores del mundo. Como mencioné anteriormente, Twilight Town es uno de los mundos más especiales para mí, sobre todo sus temas. Al principio, caminando por las calles de la vía con Roxas, los temas me transmitían tranquilidad. O lo bien que me sentía cuando volvía con Sora para seguir la historia, recorrer sus calles, contemplar sus alrededores o detenerme un momento a ver ese atardecer tan característico, ya fuera desde la colina o desde la estación de la Torre del Reloj.
Cada una de estas pistas refuerza perfectamente la ambientación de Twilight Town en dos contextos muy distintos. Lo relajado y melancólico, dejando un toque familiar y acogedor por el lado de Roxas, y lo reflexivo y contemplativo, marcando una nueva etapa por el lado de Sora. Son melodías que me llenan de recuerdos, transportándome a esos momentos de mi vida y al entorno que me rodeaba. Sentía una felicidad que en ese momento no sabía que realmente lo necesitaba. Pero tengo que destacar un tema por encima de todos. La primera vez que lo escuché, bastaron solo unos segundos para atraparme. Tension Rising es el tema que me hizo prestar atención al soundtrack por completo. Aún no puedo describir con exactitud qué fue lo que más me gustó. Todo el conjunto de la melodía era perfecto. Ritmo, atmósfera, tensión. Hasta la fecha, lo considero uno de mis temas favoritos. No solo de Kingdom Hearts, sino de todos los videojuegos. Gracias a la música de Kingdom Hearts 2, nació en mí el deseo de coleccionar el soundtrack en físico y de otros juegos, además de imaginar historias con mis personajes favoritos mientras los escuchaba durante mis caminatas después de clases. Kingdom Hearts 2 es indiscutiblemente un juego con personajes extrañables y memorables, muy distintos entre sí. Partiendo con los personajes de Disney, es muy disfrutable cómo se desarrollan en el contexto del juego. Todo aporta mucho a la aventura, exceptuando uno, aunque entiendo el propósito que cumple. Lo de Final Fantasy, Leon, Sid, Yuffie, Aerith, Auron, Cloud y Tifa acompañan a nuestros héroes en momentos claves, y eso le hace especial dentro de Kingdom Hearts 2. De hecho, esta entrega fue mi primer acercamiento a la franquicia JRPG. En lo personal, mis favoritos fueron Leon, por cómo se involucra en la historia, y Yuffie, porque me recuerda a mi personaje favorita. En cuanto a los personajes originales, todos tienen personalidades muy reconocibles. Naminé, Diz, Heiner, Pince, Olette, los miembros de la Organización 13, Luxor, Demyx, Sykes, Saldin, Sigvar y el líder Xemnas. En cuanto a Axel, a pesar de su carácter, en un principio me parecía solo un enemigo más, pero al final terminé encantado con él. Roxas, en mi primera impresión, no me generaba mucho, pero al final le tomé un gran cariño mientras más descubría su historia. Kairi me encantaba por su diseño y de cómo mostraba su conexión con Sora. Lo único que pensaba era, ¿cuándo serán pareja? Riku es el ejemplo perfecto de la evolución que puede tener un personaje. Para mí, fue una parte importante de lo bien que cerró la historia de Kingdom Hearts 2. Mickey, pese de su carácter amigable, transmitía una presencia imponente como rey, algo que me inspiraba respeto. Goofy se volvió un personaje realmente creíble. Sin él, el grupo no sería lo mismo. Antes de este juego, Goofy no me interesaba para nada. Donald, en cambio, me reconectó con mi niñez. Verlo en cada escena con su personalidad de siempre me hacía recordar cuánto significaba para mí. Recuerdo que, en ese periodo, estaba dejando de lado muchas cosas que disfrutaba, porque muchos a mi alrededor las consideraban para niños y que lo repetían con frecuencia. O con la palabra exacta, inmadurez. Todavía tengo la curiosidad de cómo fue la primera vez que lo vi. Desde que tengo memoria, Donald ha estado presente en mi vida. Y finalmente, Sora. Nunca pensé que volvería a sentir una gran admiración por un personaje. Antes me había pasado un poco con Bob Esponja, Tai e incluso con el mismo Donald. Pero Sora fue muy diferente. Su valentía, optimismo, humildad, empatía y lealtad fueron lo que me marcaron profundamente. Cuando terminé el juego, se transformó en una inspiración para mí. Un personaje que me hizo creer en darme segundas oportunidades. Era todo lo que estaba buscando sin saberlo, justo en esa etapa de cuestionamientos y crecimiento personal. Después de finalizar Kingdom Hearts 2 varias veces y disfrutar por primera vez un juego cuyo doblaje en inglés me gustó de principio a fin, me despertó la curiosidad por su versión japonesa. En ese entonces pensaba que, si Kingdom Hearts era desarrollado en Japón, sus voces debían ser mejores.
Sin embargo, tras jugarlo, llegué a la conclusión de que, aunque lo disfruté, no superó la versión en inglés como imaginaba. Al principio, las voces de los personajes de Disney me parecieron extrañas, pero con el tiempo me acostumbré. La de Final Fantasy, la Organización 13, Riku, Kairi y los demás estuvieron bien, tal como esperaba. La única voz que realmente no me convenció fue la de Sora. Llegué a detestarla en aquel tiempo, siempre pensando que la voz en inglés era mucho mejor. Haley Joel Osment tenía, en mi perspectiva, la voz perfecta para Sora, adecuada para su edad y capaz de transmitir muy bien la personalidad. Haciendo los cálculos, Haley debía tener unos 15 o 16 años al momento de grabar sus diálogos. Hoy en día, la voz japonesa de Sora sigue sin gustarme del todo, pero ya no lo detesto. Ahora lo escucho más con el propósito de practicar y entender el idioma. Ya en 2007, estaba entusiasmado con el anuncio de Kingdom Hearts 2 Final Mix Plus. Esta versión incluía el remake de Chain of Memories y una versión extendida de Kingdom Hearts 2 con el subtítulo Final Mix, que añadía nuevas mecánicas, armas, una forma adicional, más escenas, zonas y la posibilidad de enfrentarse a los 13 miembros de la organización, más un jefe secreto. Recuerdo que, al ver el tráiler con todas esas novedades, mi hype estaba por las nubes, especialmente al saber que Roxas sería un jefe en la parte del juego que originalmente solo tenía cinemáticas. Aunque era exclusivo de Japón, con voces en inglés, conseguí el juego como pude y lo disfruté cada segundo. Tiempo después lo compré original, siendo mi primer juego adquirido por internet. Desde ese entonces, perdí el miedo a obtener juegos por ese medio. En 2014 se anunció para PlayStation 3 la segunda colección de remasterizaciones de la saga, incluyendo Kingdom Hearts 2 Final Mix por primera vez fuera de Japón, con el soundtrack remasterizado, texto en español y voces en inglés. Era exactamente lo que soñaba mi yo del 2007. 2017 se lanzó una nueva colección para PlayStation 4, que reunía las dos colecciones anteriores en un solo pack, con mejor rendimiento y resolución. Fue otra oportunidad para rejugar Kingdom Hearts 2 a 60 FPS. Por último, el lanzamiento de esa colección en PC mejoró aún más mi experiencia gracias a los mods. Por ejemplo, cambiar el idioma de las voces, disfrutar las cinemáticas a 60 FPS quitando los subtítulos, restaurar los colores originales de los 5 corazones y, lo más importante, volver a escuchar el soundtrack original de PlayStation 2. Cada relanzamiento se convirtió en una buena excusa para reconectar con esos apreciados recuerdos y revivir la emoción única que siempre me transmitió Kingdom Hearts 2. Hoy en día, Kingdom Hearts 2 sigue siendo muy especial para mí. Ya no es solo entretenimiento o nostalgia, también me ayuda a reforzar mi inglés y japonés, ya sea jugando o leyendo los mangas. De hecho, cuando quise leer algo en japonés por primera vez, lo primero que pensé fue en el manga de Kingdom Hearts 2. De todo el merchandising de la saga, mis favoritos son los de esta secuela, y cuando anuncian algo nuevo relacionado con ella, rara vez lo pienso dos veces. Sigo esperando alguna figura de Kairi con su atuendo de Kingdom Hearts 2. Me gusta tanto el atuendo de Sora que en Super Smash Bros. Ultimate siempre elijo esa skin o su recolor, o en Kingdom Hearts 3 usando un mod que le da esa apariencia en todo el juego. Sigo escuchando más el soundtrack de esta entrega que el de cualquier otra, alternando entre la versión original y la remasterizada. Muchos de esos temas siguen inspirándome a imaginar historias locas, especialmente durante mis caminatas. Quién sabe, tal vez algún día pueda dar vida a esas historias y compartirlas, mostrando al mundo un poco de lo que este juego me hizo sentir. A lo largo de estos 20 años, Kingdom Hearts 2 claramente marcó un antes y un después en mi vida. Fue el juego que me hizo reencontrarme con los videojuegos, devolviéndome esa emoción que solía sentir con otros títulos. Lo jugué y lo rejugué incontables veces, y notaba perfectamente la diferencia de cómo disfrutaba los juegos en comparación con mi niñez. Con este juego mi mentalidad cambió y adquirí una nueva perspectiva de vida. Me ayudó a recuperar esa chispa que estaba apagando por pensar que los juegos y caricaturas eran infantiles.
una idea que estaba adoptando por la influencia de algunas personas. Gracias al vínculo que tengo con Donald, comprendí que aquello que me fascinaba a los 5 años seguía intacto. Y Kingdom Hearts 2 me demostró que no hay nada infantil en emocionarte con lo que más amas. Sora fue un descubrimiento que no sabía que necesitaba, un símbolo de valentía, esperanza y perseverancia. Al conocerlo, entendí que podía darme oportunidades y seguir adelante. Si no fuera por él, quizás hoy no estaría cumpliendo mini metas, como este video, ni dando pasos para alcanzar mi mayor objetivo en la vida. ¿Y tú? ¿Hay algún juego o algo que te haya marcado y que gracias a eso estás cumpliendo tus objetivos o avanzando hacia ellos? Si es así, compártelo en la caja de comentarios. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, nos estaremos viendo en un próximo video y por supuesto, feliz 20 aniversario Kingdom Hearts 2.